Pues nada, vamos a empezar con el tema 1, estructuras cristalinas. Y entonces, para eso vamos a presentar nuestra pizarra virtual. En casa me veis y me oís bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vale, pues este es el tema 1. Ya os digo, lo que vamos a trabajar las 2-3 próximas semanas. O sea, esta, la que viene y la otra. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de nuevo de lo que es el estado sólido y en particular, bueno, redefinir una cosa que ya conocéis, pero exactamente con el detalle que nos interesa, la diferencia entre lo que es un sólido cristalino ordenado y un sólido amorfo desordenado. El desorden va a ser muy difícil de tratar desde tantos puntos de vista que no lo vamos apenas a tratar. Nos vamos a decantar por los sólidos cristalinos, que bastante hay con eso, ¿vale? Pero son casi todos. Los amorfos en la naturaleza son muy difíciles de hacer, porque realmente consiste en congelar un estado líquido tan rápido que se quede todo donde pilló. Eso, son por esos tipos de procesos de congelamiento súper rápido en la naturaleza no suelen suceder. Las cosas solamente se enfrían despacio y le da tiempo a más o menos ordenarse porque el sistema lo que quiere es rebajar su energía, ¿vale? Entonces veremos que esto se hace ordenándose de acuerdo a un patrón definido por, habitualmente, la estructura de orbitales de cada átomo, ¿vale? Pero bueno, hablaremos un poquito de sus estructuras cristalinas, definiremos lo que son monocristales y policristales, porque obviamente los sistemas pueden estar ordenados, pero dentro del orden también hay grados de desorden, ¿vale? Hablaremos de simetrías y ya os anticipo que para describir las redes cristalinas hay una gran parte de la ciencia que se... incluyendo también álgebra y teoría de grupos, que se llama cristalografía, donde nosotros apenas vamos a ver la superficie, pero tenemos que hablar un poquito, de nuevo, sobre todo por adquirir terminología y culturilla, ¿vale?, del tema. Y luego hablaremos del espacio de momentos, difracción y red recíproca, lo que os hablaba antes. Los momentos dentro de un cristal van a estar cuantizados, igual que las posiciones lo están, por culpa del orden cristalino. ¿De acuerdo? Y esa será un poco la segunda parte del tema, ¿vale? Pero bueno, de momento hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hablaremos de estas dos primeras, simplemente un poquito por encima de lo que son los sólidos cristalinos amorfos y estructuras cristalinas. Y el jueves hablaremos de lo siguiente, hasta lo que son los conceptos de simetría y de nuevo mayormente basándonos en lo que es el vocabulario. Este tema lo normal es que os parezca un poco aburrido porque me parece hasta a mí y eso que a mí me encanta la física del estado sólido, pero es necesario. Porque los términos que vamos a utilizar luego los vais a utilizar así como casi, ¿de acuerdo? Así que hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, pues hablemos primero un poquito de sólidos cristalinos y amorfos. Y de nuevo, no puedo dejar de insistir en la importancia de una idea y es que todas las propiedades de la física de la materia condensada, todas las propiedades físicas, todas, las macroscópicas, las microscópicas, todas vienen determinadas por el tipo de enlace atómico que hay entre los átomos, que son los constituyentes del material. Es como si la naturaleza estuviera hecha de piezas de Lego y las piezas de Lego son los átomos. ¿Cómo se juntan? Es importantísimo. Y ya, pues, bueno, ya os imagináis, ya habéis visto en física cuántica que el enlace per se es un proceso cuántico. Y por culpa de eso, las propiedades macroscópicas, por muy macroscópicas que sean, reflejan siempre de alguna forma la naturaleza cuántica de la materia. Esto es lo que queremos ver aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que, en primer lugar, aprender a hablar y a cuantificar el ordenamiento atómico, ¿vale? Y, de hecho, todos los materiales, todos los sólidos del mundo tienen cierto grado de ordenamiento. Los materiales amorfos, que están totalmente desordenados, tienen lo que se llama orden a corta distancia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo me siento en un átomo y miro a los vecinos, veo lo que vea. Un átomo por aquí, otro por allá, otro por aquí, otro, según con quién me haya enlazado. Me voy a otro átomo, pues igual 5 posiciones más allá, y miro y veo lo que vea, pero lo que veo no es tan diferente de lo que veía en la primera posición. Hay orden a corto alcance en el sentido de que los primeros vecinos los veo casi iguales. ¿Por qué? Porque normalmente los primeros vecinos, la geometría de primeros vecinos de un átomo dado siempre viene de alguna forma determinada por el tipo de enlace, ¿vale?, que hay. Y si aquí tengo un átomo de silicio, por ejemplo, el óxido de silicio es el vidrio, ¿de acuerdo? Que es una cosa totalmente, vamos, bastante amorfa y demás, pero la propia naturaleza de electrónica de los átomos que se enlazan, sean el oxígeno, el silicio, que si hago enlaces con mis orbitales P que están medio vacíos y demás, sí que determina ciertas direcciones preferentes. Y le va a dar igual que sea un silicio que está aquí o que sea el silicio que está 5 átomos más allá.
Entonces, eso es lo que se llama orden a corto alcance, pues que las distancias de enlace más o menos sean las mismas, que los ángulos más o menos sean los mismos. Puede variar un poquito, pero si variar un poquito hace que yo cuando me he ido 5 más allá, ¿vale? Aunque este ve lo mismo que tal, este no ve aquel como los primeros, porque esas pequeñas diferencias, digamos, que se van propagando lo suficiente para que diga, oye, aquel están todos locos, no, hombre, no. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a entrar mucho en lo que se llama el orden a corto alcance. Lo que nos va a interesar es los sistemas que llamamos sólidos cristalinos, ¿vale? Aquí, que son aquellos en los que los átomos se ordenan de una manera un poquito más ordenada. Le damos al sistema tiempo cuando se está constituyendo y cuando los átomos se están enlazando a que cada átomo encuentre su posición de mínimo equilibrio, de mínima energía, lo más cercano posible al equilibrio que pueda encontrar. Y habitualmente eso ya sí que se van enlazando poquito a poco, más o menos ordenados, pues si estamos ordenándonos por unos orbitales P, pues vamos en línea. Orbital P vacío, pues vale, vamos todos y al final el que está allí, el que está aquí, ve que el de más allá sigue enlazándose con un orbital P y que sea, por hacer un ejemplo estúpido. Vale, ahí es donde hablamos de que hay un orden a larga distancia. Y ese orden no tiene por qué ser perfecto, pero no está mal. ¿Vale? Podemos tener un sólido unidimensional que consiste en una cadena de átomos todos iguales enlazados, por ejemplo, una fila de átomos de carbono, si queréis, ¿vale? Y de vez en cuando, a lo mejor aquí falta un carbono y hemos puesto un boro. Bueno, venga, vale. Es una impureza. Pero a larga escala, el cristal más o menos, bueno, está bien, es una fila de átomos de carbono, más o menos. O sea, incluso los sistemas ordenados admiten un pelín de desorden y ese desorden puede ser muy importante para algunas cosas o puede ser irrelevante. Pero la geometría del ordenamiento cristalino a largo alcance se conserva, incluso si de vez en cuando hay alguna excepción. ¿Vale? Eso es lo que llamamos sólidos cristalinos. Y el tipo de ordenamiento es el que determina, de nuevo, las propiedades físicas. ¿Vale? Necesitamos estudiar y entender el orden. ¿De acuerdo? Y esto es a lo que vamos a dedicarnos hoy. ¿Vale? Cuantificar. ¿Y por qué esto es importante? Pues lo dicho, en sólidos amorfos, los no cristalinos que llamaremos, ¿vale? Suelen ser materiales isótropos viscosos, pues como el vidrio, normalmente líquidos subenfriados, fórmulas químicas enormes, ¿vale? Pero, bueno, desde nuestro punto de vista no van a ser muy interesantes y de hecho a la naturaleza no le gustan los sólidos desordenados porque tienen energías normalmente más altas de formación que las cosas ordenaditas donde cada uno... Es como si tenemos una caja y la llenamos de naranjas. Así, pues, las tiramos todas de golpe, bueno, aquello hace un montón y tal. O las vamos poniendo de una en una y de forma que hacemos una capa de naranjas, luego otra, luego otra, luego otra. Al final, por ejemplo, me caben más naranjas. Tengo más átomos ordenados. Es como que la energía del sistema es menor por átomo. En cambio, si tira es como hacer una maleta, ¿no? Lo ponemos todo dobladito o ponemos la ropa sucia toda así. Pues, hombre, normalmente caben más cosas si lo pongo ordenadito. ¿Vale? Pues es un poco la idea de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. En los sólidos cristalinos hablaremos de que existe una disposición periódica normalmente en 3 dimensiones, aunque hablaremos de sólidos en una dimensión, en una línea, o en 2 dimensiones, en un plano, o en 3 dimensiones, cualquiera de nosotros, ¿vale? Y ahí lo que aparece es un orden de largo alcance. O sea, suele haber simetría. Da igual que yo mire el sólido por esta esquina, que lo mire por esta otra, que el tipo de enlace que veo, las distancias y tal, es exactamente el mismo. Y aquí sí que va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Y al final, si uno mira las estructuras atómicas de los sólidos de la mayoría de ellos, ¿de acuerdo? Pues se encuentra que los átomos incluso se pueden interpretar como unas esferas duras que de hecho se encajan súper compacto y súper ordenaditos en unas direcciones preferentes. Determinadas de nuevo por el enlace. Experimentalmente esto no se sabía hasta principios del siglo XX, en el que Laue por primera vez hizo un experimento de difracción de rayos X. Los rayos X los encontró Röntgen un par de años antes. De hecho, le dieron el premio Nobel. Y ya una vez teníamos estos rayos X, que era como una especie de luz, porque sabéis que es campo electromagnético, ¿verdad? Súper energético. Dijo, vamos a ver cómo interacciona con la materia. Porque había, hasta ese momento, si teníamos un rayo de luz y lo poníamos a atravesar un trozo de materia, pues no pasaba nada. O sea, nadie, es blanco, vale, esto es lo que veíamos. No, este es verde, no, esto es negro. Pero ahora que teníamos una radiación muy, muy energética, de hecho, la podíamos disparar contra materia, por ejemplo, una radiografía, yo misma, y pongo detrás una pantalla y sale una sombra. Los rayos han atravesado las diferentes partes de mi cuerpo, donde hay alta densidad de material o baja densidad de material, luego da lugar a zonas brillantes, zonas menos brillantes, y veo una imagen de lo que hay dentro de mis tripas. Pero nadie veis mis tripas, yo tampoco me las veo, ¿verdad?
Bueno, pues esto por primera vez se pudo hacer allá por el año 1912. Entonces, Laue agarró una de rayos X, lo hizo pasar a través de un sólido y puso detrás una pantalla. Y sorpresa, sorpresa, ¿qué es lo que encontró? Un diagrama de difracción. Igualito que el que habéis hecho en óptica en el laboratorio de física 3, o lo vais a hacer, o lo habéis hecho ya, ¿no? Cuando hacéis la red de difracción y ponéis un rayo láser y encontráis máximos, mínimos, máximos, mínimos, pues Laue encontró una cosa parecida, ¿vale? Un diagrama detrás de la pantalla de máximos y mínimos de difracción que además estaban ordenados en unas distancias que eran como periódicas, en unas direcciones que eran como preferentes. Exactamente lo mismo que si hacéis un experimento de difracción por una red de difracción que son rendijas así y así, como lo habéis hecho de hecho en el laboratorio. ¿De acuerdo? De hecho, esto fue el primer indicio experimental de que la materia por dentro estaba ordenada. Fijaros, en aquel momento estaban inventando la física cuántica. O sea, sí, ya sabían que había átomos y eso, pero vamos, que poco más. ¿De acuerdo? Y por primera vez hubo un indicio experimental de que la materia, como sea que estuviera hecha, que tendría que ser de átomos, esos átomos se disponían de forma ordenada y se enlazaban de una manera ordenada. Esto fue el principio del campo que se llamó cristalografía de rayos X y, por cierto, que a Laue le dieron el Nobel en 1914. Así que fue muy importante, ¿vale? Al final de la verdad, de la historia, lo que diga, la verdad es que lo que os decía, un sólido, la mayoría de los sólidos, todo lo que no son vidrios subenfriados y amorfos raros, son materiales donde los átomos se han enlazado de forma ordenada. Para definir y hablar de este orden, y de hecho luego poder también hablar de hasta qué punto está ordenado, a qué punto se me ha desordenado, o cuál es la simetría, qué pinta tiene mi sólido, vamos a definir una serie de conceptos matemáticos un poco abstractos, pero que nos van a servir para definir nuestros cristales y luego hablar con propiedad. ¿Vale? Bueno, pues vamos a definir en primer lugar, para hablar de estructuras cristalinas, un concepto súper importante que vamos a estar hablando de él todo el curso, y es lo que se llama la red. ¿Vale? La red cristalina es un elemento matemático abstracto que simplemente se utiliza para describir la distribución atómica periódica, las posiciones de los átomos, tan fácil como eso. ¿Vale? ¿Cómo formamos entonces un cristal? Encontramos las posiciones de los átomos, definimos una red y lo que pasa es que puede tener cosas diferentes. Por ejemplo, una caja de naranjas, ordenaditas. ¿Vale? Primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa y tal. Yo puedo pensar que la red que define mi caja de naranjas es pensar que en cada centro de una naranja hay un nodo de la red que tiene un vector posición y obviamente estos vectores posición, esos nodos tienen una distribución periódica en el espacio porque las naranjas están ordenadas. Vale, en cada nodo pongo una naranja. Bueno, pero ¿y si pongo, porque estoy muy creativa y me aburro la frutería, ¿vale? Y en vez de coger mi caja de naranjas, digo, a este le voy a vender una caja de naranjas y manzanas al 50%. Y voy a coger naranjas y manzanas y voy a ordenar naranja, manzana, naranja, manzana, naranja, manzana. Y hago dibujitos si queréis en el plano. Y ahora pongo otro plano, naranja, manzana. De forma que en cada nodo ahora tengo una naranja y en el de al lado una manzana, una naranja, una manzana, una naranja. Esto en la vida real puede pasar porque hay sistemas sólidos que están hechos de aleaciones que mezclan átomos. No todo es hierro puro, pero a lo mejor puedo tener hierro y carbono, por ejemplo, para hacer acero. ¿Vale? Entonces, necesitamos definir un objeto matemático que sea la red que me defina las posiciones ordenadas dentro de una colectividad, pero además necesito convolucionarlo o añadir un objeto o una idea que me sirva para describir que en cada nodo de la red no hay un objeto, pero puede haber uno y al lado uno diferente. Eso es lo que se llama una base. Vamos a hablar de la red como el elemento abstracto periódico y le vamos a llamar base al elemento de hecho real que luego pongo en cada nodo. Vamos a verlo ahora, ¿vale? Por ejemplo, supongamos en 2 dimensiones para que lo pueda pintar. Yo puedo pintar una red periódica, como esta, así un poquito oblicua, ¿vale? No tiene ni por qué ser cúbica, ni puede tener cualquier forma, pero está ordenada en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Y yo puedo, de hecho, definir una función de la red que asigne o sea, yo puedo definir un objeto como este que me diga el plano está vacío, salvo en algunos puntos donde tenemos una intensidad puntual y, de hecho, normalizada. Y puedo poner hasta una delta de Dirac en cada punto.
¿Y cómo escribo eso? Necesito un par de vectores generadores. Por ejemplo, este A1 y este A2. Y ahora ya, si yo pongo esos dos vectores, digamos, generadores, puedo definir cualquier punto de mi red como una combinación lineal de esos dos, donde N1 y N2 van a ser números enteros. Y ahora, en el momento que tengo A1 y A2, puedo generar la red entera. Voy a llamar A1 y A2 a los vectores de la base. ¿Vale? Y lo que voy a decir es que la función de la red es una función que asigna una delta de Dirac en aquellos puntos donde el vector genérico R, posición en el espacio, es igual a un múltiplo entero, combinación lineal, con números enteros de los vectores de la base. Es un objeto matemático sencillo, vale, he puesto unas deltas de Dirac, pero no tiene importancia. Solo quiere decir que mi objeto vale 0 en todas partes, excepto en unos puntos ordenados. ¿Ordenados de acuerdo a qué patrón? A lo que digan mis vectores de la base. En este caso, en 2 dimensiones, con 2 vectores, defino mi red. En 3 dimensiones necesitaría 3 para rellenar el espacio, pero al final es una red de puntos ordenada, con periodicidad. Bueno, ¿esto lo necesito para un sólido? Sí, pero además lo que os decía, yo puedo tener un sólido hecho de más de un tipo de átomo, un objeto complejo. Y puedo poner una base, como con 2 peces, uno gordo y uno pequeño, si queréis. ¿Vale? Y de hecho, este es el objeto que yo ahora quiero poner en cada uno de estos puntos para obtener un cristal. La función de la base será la que defina, pues eso, Nemo aquí y Bruce ahí. Separados, poquito. ¿Vale? Y si yo convoluciono esos dos objetos y en cada punto de la red pongo mi base, en este caso hecha por 2 átomos, uno gordo y azul y uno pequeño y naranja, ¿vale? Así puedo obtener mi cristal infinito. ¿De acuerdo? Entonces, la red es el objeto abstracto que define la periodicidad. La base es el objeto real que yo pongo en cada nodo de la red para, de hecho, ya reproducir hasta infinito y hacer un cristal. Y si en vez de poner un par de peces ponéis aquí un par de átomos, por ejemplo, un galio y un nitrógeno enlazados, pues hacemos el nitruro de galio. ¡Ay, qué bien! Cuando nos hacemos láseres azules. A este le dio el premio Nobel también, no hace muchos años. ¿Vale? Bueno, la función del cristal infinito obviamente va a ser la convolución matemática de mi función base que define estos dos, que sería una delta de Dirac naranja aquí, separada por una delta de Dirac azul multiplicada por un vector que me dé el desplazamiento relativo, el que sea, ahora veremos cómo se escribe esto, ¿vale? Convolucionada con la función de la red. Y esto se llama convolución y es una operación matemática que ya la habéis estudiado y que no es nada importante para nosotros. Esto solamente os lo pongo para que sepáis que en cristalografía se escribe así. ¿Vale? La convolución de las funciones es la integral del producto de ambas. Dentro del dominio, dentro del cual están definidos ambos. Esto lo conocéis, ¿no? No es... Pero vamos, que no lo vamos a usar para nada, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Pero al final de la vida, ese sería mi cristal infinito. El mundo entero lleno de peces y de tiburones, no. Yo en realidad lo que tengo al final es un cristal finito. Me hace falta darle una forma al cristal. Entonces, lo que hago para tener mi cristal finito perfectamente definido es multiplicar mi cristal infinito por una función de forma tan fácil como una función que vale 1 dentro y 0 fuera. Si yo multiplico eso por lo otro, ¿vale? Una cosa que vale 1 dentro, 0 fuera, pues obtengo mi cristal finito, que además es una cosa que ya tiene una forma finita y a lo mejor es cúbico o es circular o tiene una punta o tiene lo que sea. ¿Vale? Entonces, al final, el cristal finito viene simplemente dado por multiplicar la función de forma externa por la convolución de base y red. No hay más. ¿Vale? ¿Qué es lo que os tiene que quedar súper claro de aquí? El concepto de red y el concepto de base. Todo lo demás son malabares. La red es el conjunto de puntos abstractos, o sea, es un objeto totalmente, una entelequia de mi cabeza, ¿vale? En los que voy a poner un átomo o conjunto de átomos. Y la base es el átomo o conjunto de átomos que pongo en cada punto. Y obviamente al poner uno de esos en cada punto, genero un cristal. Y luego a lo demás le doy una forma, ¿vale? Pero bueno, eso ya es un poco más irrelevante. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene
que quedaros súper claro. A la hora de describir el cristal necesitamos saber qué red lo describe, porque me va a dar la simetría a largo alcance del ordenamiento, si tiene pinta de cubo, si tiene pinta de hexágono, si tiene pinta de triángulo, si tiene pinta oblicua, como aquí, ¿vale? Y además hemos de definir exactamente el conjunto de átomos de la base. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo de la caja de naranjas, si simplemente tengo una caja llena de naranjas, ordenaditas, un plano, otro plano, otro plano, otro plano, tenemos que el centro de cada naranja sería un nodo de la red. ¿Y la base en qué consistiría en ese caso? En una naranja. Entonces, en cada nodo pongo una naranja. ¿Quién es mi base? Una naranja. Vale. Segunda parte del ejemplo, o el día que estoy creativa, que pongo naranja, manzana, naranja, manzana, naranja, manzana, y aquí manzana, naranja, manzana, naranja, manzana, naranja, de forma, por ejemplo, que en el plano, si miro desde arriba, un plano en vez de ver algo tipo naranja, naranja, naranja. Perdón, María, ¿podéis encender la luz? Sí, gracias. ¿Es esta luz? No, esta. No. Yo sé que va a ser la última. Esta. Esta. Sí. Vale, gracias. Imaginaros que esto es mi plano de naranjas visto desde arriba. Solo naranjas en la caja. Obviamente, los nodos de la red, si los hago coincidir, por ejemplo, con el centro de las naranjas, son estos. Y tengo una red que tiene forma así como oblicua. ¿Vale? Primer ejemplo. Y aquí tengo una base simple. Quiere decir, solo tiene un objeto. En la base, que en este caso es una naranja. Pero ahora vengo yo y lo que os digo, me siento creativa. Y ordeno mis frutas y hago un lío que no veas y al día siguiente pierdo el trabajo y pongo naranja y ahora a poner eso que esto es una manzana. Le voy a poner aquí el rabito de la manzana visto desde arriba para diferenciarlos. Y ahora pongo naranja y manzana. Y aquí pongo, por ejemplo, manzana y naranja. Manzana y naranja. Y hago el mismo tipo de red oblicua. Por ejemplo, aquí pondríamos manzana y naranja. Manzana y naranja. Y si yo pongo unas rayitas, es muy parecido, ¿verdad? Por los centros de las frutas. Ahora bien, parece la misma red, pero ¿lo es? Lo primero de todo, efectivamente, no lo es. Aquí el objeto que se repite ya no es una fruta llamada naranja. El objeto que se repite es un par de frutas. Naranja y manzana. Más bien manzana y naranja, tal como lo he puesto. Manzana a la derecha. Ah, no, esta a la izquierda, desde vuestro punto de vista. Siempre hay puntos de vista para todo, ¿vale? Y naranja. Y aquí tengo otro objeto que se repite. Manzana y naranja. Aquí tengo el mismo objeto. Manzana y naranja. Y ya que estamos, aquí tengo el mismo objeto doble y aquí tengo el mismo objeto doble. ¿Es la misma red? Por misma red me refiero con mismos ángulos y mismas distancias entre nodos. ¿A que no? Porque si yo ahora pinto unas rayitas, por ejemplo, por el centro de masas de mi objeto, que sería este, vamos a ir, bueno, pues supongamos aquí teníamos otro, ¿vale? Manzana y naranja, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, voy a unir este con este, y ahora este con este con este, y por aquí vendría otra, y luego los horizontales, vale, son los mismos. Estas rayas no son iguales que estas en geometría y distancias. De hecho,
De hecho, la distancia vertical entre planos adyacentes es la misma, pero la distancia horizontal entre planos equivalentes, que pasan por el mismo sitio del objeto de la base, es doble aquí abajo. ¿Veis cómo es importante saber tanto la red como la base? Si yo quisiera pintar la red de esta de aquí abajo, puedo ponerla, por ejemplo, en el centro, como hemos hecho de los objetos, centro de masas, ¿vale? Veis que es una red mucho más estirada. Base doble, base simple, distinta red. Aunque en principio lo hemos hecho de la misma forma, poniendo las frutas del mismo tamaño en la misma caja, pero no es lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo más ejemplos de esto. Sí, ¿cómo te llamas tú? Diego. Una base tiene que ser siempre exactamente repetido de la misma forma. Sí. Y además, repito para los de casa, está preguntando Diego, ¿una base tiene que ser siempre el mismo elemento repetido de la misma forma? Y la respuesta es sí. Igual que Bruce y Nemo. Y además, en materiales con una fórmula química compleja, porque sean aleaciones de varias cosas, cada uno de estos ya no va a ser una naranja y una manzana, sino un átomo. Por ejemplo, nitruro de galio. Y pondremos GAN, galio nitrógeno en su fórmula química. Y esa fórmula química es la que te da la base. Y tiene que ser siempre la misma. A ver, ya veremos que de vez en cuando puede haber algún defectillo y igual aquí me falta una naranja y he puesto 2 manzanas. Bueno, vale. Pero uno de muchos, de miles o de cientos. Lo demás está bastante repetido. ¿Vale? No. Vale. La última. Siempre, siempre. Además, es una ley de la naturaleza importantísima. Cuando uno va a hacer una elección como a ver qué luz apago, la que elija nunca va a ser. Pero si es que iba a hacer esta y en el último momento cambio, tampoco era esa. Y inmediatamente era la que iba a coger. O sea, es alucinante. Bueno, aquí ya me lo voy a ir aprendiendo. Yo creo que de aquí a 3 meses me la habrá... No, de hecho, cuando acabemos el cuatrimestre me la aprenderé. Vale. Pues eso es la cosa. Para conocer un cristal hay que saber qué red tiene, qué base tiene y luego también la forma hasta cierto punto para saber el tamaño finito. ¿Vale? Bueno, pues hablemos un poquito más para entender lo que son redes, bases y demás. Primero, vamos a hablar de la red cristalina, una como la del ejemplo que acabamos de poner. ¿Vale? Supongamos que tenemos en el espacio bidimensional una red de puntos ordenados, de nodos como estos, y yo obviamente la puedo describir como si fuera una repetición de un motivo. En este caso, un motivo podría ser un trapecito. No, esto no se llama trapecio. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El trapecio es cuando tiene un lado más largo que el otro, pero un romboide, ¿no? ¿Es una cosa así? ¿Cómo? Un paralelogramo, pero sí, este paralelogramo así como medio inclinado, ¿es un romboide o qué es? Pues eso. Pues así. Entonces, si yo repito esto una vez, otra, en las dos direcciones, lleno mi espacio y creo mi cristal. ¿Vale? Puedo describir mi romboide mediante 2 vectores fundamentales, por ejemplo, esos dos. Y de hecho, estos me conforman como un ladrillo base que le voy a llamar celda. Y en particular le vamos a llamar celda unidad. Porque a base de repetir ladrillitos como ese, ¿vale? Este, el de al lado, el de al lado, el de al lado, genero mi cristal. Y utilizo estos 2 vectores como generadores de mi red, como hemos visto antes, haciendo superposiciones lineales de cosas que son múltiplos enteros de esos dos. Ahora bien, el motivo que se repite o celda unidad, tal como yo lo he definido como este trocito de rombo, ¿vale? No es único, porque yo mi cristal lo puedo generar como múltiplos enteros de estos dos o de estos dos. Yo puedo poner el origen aquí y poner 2 vectores que vayan allá y esos van a hacerme una especie de celda unidad así como muy alargada, como un romboide muy largo, y yo puedo apilar esos también. Pero es que también lo puedo hacer con esos 2 verdes. Yo puedo coger el motivo generado por los, ¿cómo se dice? Combinaciones lineales, ¿sí? De estos dos, que me generan una especie de romboide un poquito más largo, y puedo llenar
todo el espacio a base de repetir esos. Estos tres y cualquier otro par que se os ocurra generan lo que se llama una celda unidad que yo puedo repetir para generar mi red. Pero las celdas unidad más pequeñas posibles, que en este caso serían, por ejemplo, la roja, se denominan celdas primitivas. Todas son unidad, pero la más pequeña posible es primitiva y no es única, ninguna de las unidades ni las primitivas. De hecho, estos dos naranjitas, lo vamos a ver ahora, también son primitivos. Pero ahora lo vamos a ver un momento. Podemos asociar entonces a cualquiera de nuestras celdas unidad o primitivas, que de nuevo una primitiva solamente es porque es la celda unidad más pequeña posible, pero todas son celdas unidad, ¿vale? Unos vectores unidad, que serán en 2 dimensiones 2. Si fueran 3 dimensiones hablaría de 3 vectores, ¿vale? Que me van a definir algún tipo de paralelogramo, poliedro o lo que fuera, ¿vale? Y yo solo apilo y genero mi cristal. ¿De acuerdo? Ojo, las selecciones no son únicas. Todos ellos sirven para generar la red mediante, lo dicho, multiplicaciones por números enteros. 2 a sub 1 más 1 a sub 2. 3 a sub 1 más 3 a sub 2. Tal. Puedo alcanzar todos los puntos de esta red eligiendo un origen arbitrario el que me dé la gana y plantando combinaciones lineales de sus dos. Pero también de los otros dos. ¿Os acordáis estos que hemos cogido a sub 1 y a sub 2' que tenían así como una pinta un poco más inclinada? Con esos también puedo generar, que casi que guay, no lo veis, ¿verdad? Una especie de rombo un poco alargado, paralelogramo. Y llenar todo el espacio, no veis nada que no, de rombos alargados. Soy especialista en coger los colores que peor se ven en la pizarra, ¿vale? Dime, Jan. Esta diapositiva anterior no se podían imprimir. ¿Imprimir en papel? Sí. Sí. No, quiero decir que dan error al intentar exprimirlas. Ah, vale, pues no sé. Curioso, eso es interesante, gracias por decírmelo. No sé, a lo mejor cuando se genera el PDF, pero vamos, te juro que las he generado de la forma más básica posible pintando rayas y puntos. O sea, no está hecho con MATLAB ni nada de eso. Pero bueno, dejarme... Sí, dime. Es que la celda como naranja o amarilla, Sí. o sea, tiene un área más pequeña que la roja. La roja No. Ahora vamos a ir a eso. Dame un minuto, ¿vale? Vale. Es el mismo área. Si calculáis el área de una celda roja y una celda de estas naranjas estiradas, os tiene que dar lo mismo. Y eso lo vamos a ver ahora en un momento. Las dos tienen el mismo área, pero la verde, que habíamos pintado antes, que uno de los vectores estos A'' de los de la base era el doble de largo, pasaba por 2 puntos. ¿Con esta podemos definir una celda unidad? Sí, porque yo puedo repetir celdas como esta y generar el cristal igualmente. Mirad, igualmente. ¿Vale? Pero el área de esta es el doble que de esta. Y también de aquella. Perdón. Sí. ¿El origen se pone en algún lado en especial o...? Donde a ti te parezca. El origen en el sólido es fantástico porque como hay simetría de traslación, da igual. Claro, vale, gracias. ¿Vale? O sea que donde más rayas de... ¿Vale? Bueno, a lo que vamos. Primitivas, sí, dime. Entonces, cualquier celda primitiva que las dos flechas tengan una longitud de un punto, o sea, que la flecha vaya de un punto al de al lado, ¿Sí? ¿cualquiera va a tener siempre el mismo área? Sí, ahora voy ahí. La pregunta, por si no la habéis oído, es, entonces, cualquier celda primitiva, celda con L, que las flechitas vayan de un punto al primer vecino a lo largo de esa dirección, ¿va a tener un área en la misma? Y la respuesta es sí. Vamos a ver ahora cómo calculamos eso, ¿vale? Pero coja las que coja, voy a poder definir cualquier punto de la red como superposición lineal de mis vectores de la base, ¿vale? Todos estos posibles conjuntos de vectores definen la misma red. Entonces, la lección no es única. Obviamente vamos a coger siempre la lección más fácil para calcular. Yo nunca cogería esto con una celda oblicua súper rara, un poco intuitiva, pudiendo coger esta. Bueno, sí, yo igual lo haría en algún momento, pero me complicaría la vida porque a mí me complico la vida bastante, a menudo sin necesidad, ¿no? Pero vamos a ese punto. El área
en 2 dimensiones o volumen, si estuviéramos pintando una red de 3 dimensiones. ¿Cómo calculamos esto y qué quiero decir yo cuando antes decía que el área de esta celda es la más pequeña posible, el área de esta es la más pequeña posible, el área de esta tercera verde no es la más pequeña posible? ¿Cómo se calculan las áreas? Bueno, vamos a dejar de medir en metros, porque estamos haciendo áreas de cosas que son distancias atómicas con distancias interatómicas del orden de 10 a la menos 10 metros. Olvidaros de unidades de área. No vamos a andar proyectando base por altura, apotema, perímetro, no. Vamos a medir cuántos nodos hay dentro de cada celda. ¿Cómo se hace esto? Para áreas o para volúmenes en 3D, me da igual. Por ejemplo, supongamos que quiero calcular el volumen de una celda en 3 dimensiones, perdón, de una red en 3 dimensiones, cuyos nodos se corresponden con las aristas de un cubo cúbico, ¿vale? Y esto he pintado solamente un cubo, pero imaginaros que esto se extiende hasta el infinito, todo como un cubo enorme, todo cubos, ¿de acuerdo? De hecho, esto se llama red cúbica, sorpresa, sorpresa. Y yo digo, esta red primitiva, perdón, celda primitiva o unidad que yo he pintado aquí entre estos nodos rojos, ¿es una celda primitiva o es unidad solo? O sea, ¿es la más pequeña posible dentro de este sistema o no? Bueno, ya os digo, las celdas primitivas tienen área en 2 dimensiones o volumen en 3 igual a 1. 1 en unidades de nodos. ¿Cuántos nodos hay dentro de este cubo? Pues fijaros, en mi cubo, tal como lo he pintado yo, en teoría hay 8 nodos. Las 8 esquinas, ¿no? ¿Verdad? Las 4 de arriba y las 4 de abajo. Ahora bien, en principio, esas 8 esquinas están compartidas, cada una de ellas, por 8 celdas. Porque yo solo he pintado aquí un cubo por simplicidad, pero en cada una de estas esquinas hay un cubo por aquí arriba, hacia atrás, y otro a la derecha, y otro para arriba, y otro para abajo, ¿vale? O sea, aquí tengo otro cubo por aquí, otro cubo por aquí, otro cubo por detrás, otro cubo por allá. Y lo mismo para este lado, otro cubo encima de este, otro cubo al lado de este. Si pensamos en un apilamiento de cubos y pongo una naranja en cada vértice, como los vértices son compartidos, ¿con cuántos, cada naranja por cuántos cubos va compartido? Por 8 vecinos, 4 arriba y 4 abajo. Esto quiere decir que aquí tenemos 8 nodos, sí, pero cada uno de ellos repartido por 8 vecinos. Total, 8 nodos por 1/8 igual a 1. A efectos prácticos, si yo corto un cubo, solo voy a cortar 1/8 de cada círculo rojo. Y si tengo 8/8 de círculo rojo, ¿qué tengo? Bueno, una esfera roja. Las celdas unidad o primitivas tienen un área o volumen, se puede que sea 2 o 3D, igual a un nodo. Y en el caso anterior, ¿cuántos nodos hay en cada celda? Por ejemplo, la roja, aquí, ¿vale? Pongamos una celda primitiva que es este paralelogramo así tipo romboide. Está definido por 1, 2, 3 y 4 nodos, estamos en 2 dimensiones, y cada uno de ellos está compartido por ¿cuántas vecinas? Aquí se ve perfectamente. 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Cada bolita también estará compartida por 1, 2, 3 y 4. Vale. La de abajo está compartida también por 4 celdas vecinas. Esta y esta. 4. Y todas. Entonces tengo 4 nodos, pero cada uno de ellos compartido por 4 vecinos. Esto quiere decir que tengo 4 cuartos dentro de mi romboide de unidad. Área total, 1. Un nodo. La celda primitiva solo tiene un nodo. La amarillita, joder. Ay, qué mala suerte. A ver si consigo hacer una cosa por lo menos sobre la marcha. A ver si puedo para poner esto de un color que se vea porque es importante. Bueno, vale. No es perfecto, pero se acerca.
a lo que yo simplemente soñé. A ver, window. Esta. Compartiendo, ¿vale? Le he puesto los amarillitos en negro, ¿vale? Estos dos no los de la base, pero bueno, los demás sí para que nos entendamos. Fijaros, una celda unidad de estas, por ejemplo, este rombo este romboide tan planito, está definido por ¿cuántos nodos? 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y cada uno de ellos, ¿por cuántas celdas está compartido? Por 4. Por ejemplo, mirar este nodo de aquí, está en esta, en esa y en la de abajo. Por tanto, ¿cuál es la superficie efectiva de esta celda? 4 veces un cuarto. Y eso es 1. También es primitiva. Y de hecho, si queréis hacer geometría, calcular las áreas. Poner unas unidades relativas arbitrarias, si queréis, A1 y A2, A1' y A2' y hacerlo. Yo no lo voy a hacer, pero si lo queréis hacer, bienvenidos. Pues va a salir lo mismo. Y en cambio, la verde, esta. ¿Quién me dice cuántos nodos, cuánto vale el área en nodos, en unidades de nodos, de una celda de estas? 3 medios. 3 medios. 3 medios. ¿Cuánto has dicho tú, Jan? 3 medios. Más opciones. ¿Quién? ¿2? Son 2. ¿Por qué? Fijaros, para hacer un rectángulo grande de estos, necesito mirar 6 puntos. Los 4 de las esquinas, más los 2 de en medio, de estos 2 lados largos. Vale, los 4 de las esquinas, cada uno de ellos, ¿por cuántas celdas está compartido? Por 4, con lo cual los de las esquinas me contribuyen 4 veces un cuarto. Eso es una unidad. Y ahora, los 2 de los lados largos, cada uno de ellos, ¿por cuántas celdas está compartido? Por 2, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces tengo 2 veces un medio, 1. 1 más 1, 2. La celda verde tiene una superficie igual a 2, no 2. ¿Es unidad? Sí. ¿Por qué? Porque repitiéndola obtengo la misma red. Sí. ¿Es primitiva? No. Y aquí venimos a lo que preguntabais antes desde casa, y es que yo consigo hacer una celda primitiva, por ejemplo, en 2 dimensiones, es bastante fácil de visualizar, siempre que elija desde un origen dado, moverme a los primeros vecinos a lo largo de la dirección que me dé la gana. Este es un primer vecino, y este también ya tengo 2 vectores. Pero para aquí, me voy al primer vecino por aquí y al primer vecino por esta dirección. Si es una dirección de la red cristalina, claro que puedo usarla. Para el primer vecino, ahí tengo 2. Aquí no. Aquí me fui por esta dirección al primer vecino y por aquí me fui al segundo. Ya no. ¿Vale? Entonces, las elecciones de celda, unidad y de celda primitiva no son únicas. ¿Cuál voy a coger? Ya lo veréis, pues la más fácil para cada caso. ¿Vale? Al final de la película, las primitivas, tanto el área como el volumen efectivo, sean 2 en 3 dimensiones, equivale a un solo, diría ahí átomo, pero en realidad debería decir nodo, porque ya sabéis que en cada nodo puede poner un átomo, puede poner 2 o puede poner una proteína compleja o una molécula de ADN. Y repetir eso y hacer un cristal de ADN, claro que puedo. Una base súper complicada, bueno, puedo. ¿De acuerdo? Desde aquí podría poner un nodo, no un solo átomo, ¿vale? Y para terminar, y nos vamos, un minuto más. En un caso arbitrario, nos pueden poner una red lo más complicada que queráis y decir, hállame la celda primitiva. ¿Hay algún método para hallar una celda primitiva, o sea, una celda que tenga área o volumen o longitud, si hablamos de una cosa unidimensional, que también podría ser en 1D, en una dimensión? ¿Que solo por construcción tenga un nodo de valor? Sí. Y esta celda, este método se llama ya la celda de Wigner-Seitz. ¿Cómo se hace esto? Para no fallar nunca, tan fácil. Supongamos que tengamos una red en 2D, como esta, oblicua, que he puesto aquí yo con estos puntitos, ¿vale? Y me dicen, hállame una celda primitiva. Podemos hacer como antes, es decir, venga, va, me pongo aquí y digo, venga, primer vecino, esto, vale. Pero el método más fácil, no más fácil, el método que no falla nunca, porque esta es muy fácil, pero a veces hay redes más complicadas, es el siguiente. Me agarro
un origen, por ejemplo, este que está aquí en medio, sorpresa, sorpresa, y pinto a todos los primeros vecinos, ¿vale? El segmento que une. Este con este, 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 este con este. ¿De acuerdo? Y ahora, para cada uno de esos segmentos, pinto la mediatriz, que es la perpendicular que pasa por el centro. Por ejemplo, para los horizontales, esas serían mediatrices. Para los que están así un poco más hacia arriba, mediatriz y mediatriz. Para los que van por la diagonal, mediatriz y mediatriz. Hasta que obtengo una cosa que se cierra. En este caso, esta superficie encuadrada por el interior de esta forma geométrica definida por estas mediatrices es una celda primitiva. Y yo puedo superponer objetos como este, que son esta especie de hexágonos así un poco apretados, y construir el cristal. Y dentro de cada una de estas, por construcción, solo hay un nodo. Porque precisamente me ha asegurado que el nodo está en el centro y que no tengo ninguno más en las esquinas. Porque me he quedado a mitad de camino de todos los primeros vecinos. En 2 dimensiones se hace así. En 3 dimensiones se hace igual. Lo que pasa que en vez de pintar el segmento mediatriz a cada primer vecino, hacemos el plano mediatriz. Y obviamente lo hacemos en 3 dimensiones, con lo cual la cosa se puede complicar un poco. Imaginaos que tuviera una red cúbica como la de antes y aquí tengo un átomo azul en el centro que no aparece porque está dentro de la celda. Entonces, del átomo del centro me pinto el que une con esta esquina, con aquella esquina, con esta esquina, con esta esquina, con esta, con esta, con esta, y a cada uno de esos les hago el plano mediatriz. La figura de intersección, que me sale así, es una celda primitiva. No es la única, pero es una forma de construirlo, ¿vale? Y eso se llama celda de Wigner-Seitz porque lo hicieron Wigner y Seitz, ¿vale? Para objetos bidimensionales muy sencillos, pues bueno, da un poco igual, porque lo visualiza uno, pero ya veréis cuando nos vayamos a buscar la celda unidad en el espacio recíproco, que es el espacio de momentos, a ver quién visualiza qué. Y va a ser importante porque nos va a dar también una idea de cómo de periódicas son las propiedades en el espacio de momentos, que es el espacio de movimiento. Y va a determinar cosas como las propiedades de conducción eléctrica, por ejemplo, que es donde se mueven los electrones o donde no se mueven. ¿Vale? O sea que eso es importante. Bueno, pues nada, con esto lo voy a dejar. Aquí nos vamos a quedar por hoy, ¿vale? Y vamos a seguir el próximo día. Y nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues me decís, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces subiré estas 2 clases al campus virtual. No sé si esta tarde me dará tiempo y si no mañana por la mañana para que las tengáis ahí y las podáis ver cuando veáis, ¿vale? Pues nada. Vale, chicos de casa, nos despedimos. Venga, hasta el jueves.